Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carolina? Me da gusto verte. Lourdes, Luis. Y bueno, tenemos por aquí a varios conocidos como Claudia. Bienvenidos, gracias. Y bueno, yo soy el doctor Carlos Cuevas Stringlos, rector de IGACEN. Les doy la más cordial bienvenida a este curso gratuito, webinar que tenemos el día de hoy. Muy interesante este tema para lo que las ¿Podrías, por personas... favor, activar los subtítulos? A ver, un segundo. Muy bien. Ya están activados. Perfecto. Bueno, pues les comento que es un tema muy interesante, cómo dar clases de una manera excelente. El día de hoy les voy a compartir algo de mi experiencia profesional. Tengo 30 años de dar clases, solo que antes de comenzar a dar clases, yo tomé un diplomado en actualización docente y eso me ayudó para que impartiera las clases de una forma profesional. Muy bien, pues vamos a iniciar con unos videos que les tenemos preparados el día de hoy. Adelante, Iván, si fueras tan amable en pasarnos los videos que están preparados. Bienvenido a EGACEN. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEN, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. IGACEM, la Universidad por Videoconferencia y su Escuela de Ciencias de la Salud te invitan para que curses la licenciatura en Enfermería, licenciatura en Trabajo Social, maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación. Anímate a ser nuestro alumno. Todos nuestros programas están incorporados a la SEP. Ofrecemos clases a distancia en nuestra plataforma una vez a la semana, 4 horas. Contamos con docentes de alto impacto con excelente experiencia y brindamos atención personalizada por coordinadores, directivos y docentes. Contamos con colegiaturas económicas. Los costos son congelados y accesibles. Brindamos acompañamiento al alumno en toda la duración, además de precios preferenciales a exalumnos y familiares. Pase directo a otro nivel y no hay gastos de libros y materiales. Nuestra forma de evaluar está constituida por portafolio de evidencias, participaciones, actividades en clase y tareas. No tendrás que realizar exámenes o tesis, ya que ofrecemos titulación automática. ¡Te esperamos! Inscríbete a nuestras conferencias gratuitas todos los jueves a las 19 horas. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, les voy a compartir pantalla el día de hoy. Posteriormente les vamos a poner la presentación del día de hoy en el grupo de WhatsApp. ¿Alcanzan a ver ahí ya la presentación? No, aún no. No, aún no. No se ve, profe. No se ve, profe. Sí. No. A ver, ahorita en un segundo. Te pido de favor que actives los subtítulos. Sí, un momento, es que como se pasó el video, se desactivaron los subtítulos, pero ya estaban activados. Gracias.
Ya se ve, ya se ve. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante para todas aquellas personas que nos gusta dar clase, y es cómo dar una clase excelente. Este tema de cómo dar una clase excelente es un tema muy importante porque así como vamos con un médico y lo catalogamos como un buen médico, un buen doctor, también nos debe de interesar el que los alumnos nos consideren que somos unos excelentes maestros. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual de los profesores universitarios en México? ¿Podrías cambiar, Iván, la diapositiva, por favor? Y bueno, pues la situación actual de los profesores universitarios en México es que la gran mayoría de nosotros tenemos otra carrera. Somos licenciados en administración de empresas o médicos, enfermeras, licenciados en trabajo social, licenciados en mercadotecnia, pero por X motivo estamos nosotros dando clase y no tuvimos una preparación previa para dar clases a nivel preparatoria, a nivel universidad. Solo los maestros de kinder, primaria y secundaria son profesores de carrera, pero en los niveles de la universidad para arriba no se tiene este tipo de preparación. Por lo tanto, yo aconsejo es que busquemos tener algún tipo de capacitación, porque normalmente lo que nosotros hacemos es imitar a aquel maestro o maestra que admirábamos y pensamos en reproducir la clase exactamente como lo hacía nuestro docente, que era el que nosotros creíamos que era el mejor maestro, pero a nosotros a lo mejor nos parecía el mejor maestro, pero a otros compañeros no. Entonces, vamos a ver en esta sesión, en esta siguiente diapositiva que ahora se está transmitiendo, que esta situación actual de los profesores en nuestro país tiene que cambiar, tiene que modificarse mediante este tipo de cursos, mediante diplomados, mediante especialidades. Nosotros podemos aprender a dar unas clases excelentes, en clases que son de tipo presencial y también en clases que pueden ser por videoconferencia. Incluso, bueno, hay maestros que piensan que por videoconferencia no se pueden hacer dinámicas y no es cierto, sí se pueden hacer. Todo depende del conocimiento del maestro, de la capacitación y de las habilidades que tenga este maestro. Pasamos ahora a la diapositiva que dice cómo un maestro puede impartir una clase excelente. Y bueno, pues yo les quiero preguntar que ustedes participen, pueden abrir su micrófono y decirme de qué manera creen que un maestro puede impartir una clase excelente. Puede ser maestro, profesor, facilitador de aprendizaje, coordinador de grupo, etcétera. Adelante, por favor. Levantaste la mano. Sí. Pues buenas tardes, compañeros. Sí. Pues yo considero que primero que ganarte la confianza de los alumnos, una excelente comunicación y respeto ante todo para que esto pueda tener una dinámica productiva para ambos y una retroalimentación. Ese es mi punto de vista.
¿Alguien puede decirnos cómo un maestro puede impartir una clase excelente? Pues bueno, yo estuve analizando en esta semana el papel de un docente y a partir de las siguientes diapositivas voy a abrir de una serie de aspectos que nos pueden ayudar para que yo pueda impartir una clase excelente. Si alguien quiere participar, decir algo mientras yo voy explicando, por favor, puede levantar la mano y yo le cedo la palabra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, en esa diapositiva tenemos que para ser un excelente maestro, mi clase la tengo que planear. Ya sea escribiéndola en un cuaderno, poner la secuencia instruccional de mis actividades, inducción, revisión de conocimientos, exposición del profesor, conclusiones y cierre. Revisar mi PowerPoint, leer lo que tenga yo que leer y de esta manera mi clase, si la planeo, tiene mejores resultados. Es muy importante que entendamos desde un inicio que el rol del maestro de hoy en día, y está marcado aquí con amarillo, es el rol de facilitador de aprendizaje. Es decir, que yo tengo que hacer que los alumnos aprendan. Yo debo de tratar de exponer solo en ciertos temas, pero quienes tienen que producir la información son los estudiantes. Mediante las dinámicas de grupo, mediante las actividades, yo puedo lograr todo esto. Y bueno, pues es importante que en esta planeación se inicie con una inducción de la clase, o como le llaman ahora algunos pedagogos, el enganche, la manera de cómo iniciar una clase, hablando de una historia, de un chiste, de una dinámica, de algo interesante. Y a partir de ahí comienzo yo un relato que hago que les capte a los alumnos, les captemos su atención. Y bueno, yo me he dado cuenta que a mis alumnos, cuando les capta la atención desde un inicio, cuando se las logro captar, es cuando los estudiantes escuchan que yo les hablo de una experiencia profesional. Si yo planeo mi clase, estoy respetando a los alumnos, pero también tengo que entender que hay alumnos que mi materia se les facilita, hay alumnos que son más lentos en ese aprendizaje y hay alumnos que definitivamente no les gusta. Por lo tanto, la clase yo la tengo que planear y tengo que detectar si a alguien no le gusta la materia, buscar cómo puedo hacer que le guste. Hay maestros que tienen el arte de saber contar, de saber platicar. Y cuando un maestro sabe contar, platica las cosas y las escuchamos muy interesantes. Hoy en día los conocimientos hay que saberlos transmitir. No nada más se trata en que yo esté exponiendo y exponiendo. Yo puedo poner a los alumnos a que hagan una lectura, a que realicen una historieta, un mapa conceptual, un resumen, un collage, y de esta manera les estoy transmitiendo a los alumnos los conocimientos, pero a otro nivel. Yo, maestro, tengo que tener pues la actitud de seguir aprendiendo. Por ejemplo, en las clases que yo doy, normalmente trato de leer, aunque le haya dado ya la clase por 15 años, un nuevo capítulo, un nuevo material para incorporar algo a mi clase y hacerla interesante. Entonces es muy importante el seguir aprendiendo precisamente para que yo pueda lograr que mis estudiantes, en ellos se despierte la curiosidad, el interés por mi materia. Yo tengo que recordar que el protagonista de mi clase es el alumno, no soy yo profesor. Y bueno, el hecho de que esté dando yo un monólogo, esté exponiendo siempre mis clases, eso no es lo importante. El alumno es el que aprende. Yo tengo que provocar
que mi alumno aprenda. Entonces, mediante clases dinámicas, mediante actividades, yo puedo dar clases interesantes mediante la solución de casos, mediante mi experiencia profesional, mediante el análisis de videos. Pero yo creo que quienes estamos en esto de la docencia, la verdad nos debe de gustar. Una recomendación es que nos guste, porque hay dos tipos de maestro. ¿Eres maestro o trabajas como maestro? Bueno, yo espero ser maestro, porque si tengo la vocación y la pasión, soy maestro. Pero si trabajo como maestro, es solo una chambita más de 4 horas, donde preparo un tema, hablo de él y se acabó. Sencillamente, al mes me estoy ganando una lana, 3,000 pesos, que me sirven para algo y se acabó. La pasión por la docencia provoca que los maestros amemos a los estudiantes, a los alumnos, el que tengamos interés en que las personas vayan, en este caso, mejorando, vayan aprendiendo. Y bueno, hay una serie de habilidades como el modelamiento y el moldeamiento que yo tengo que aplicar. Modelamiento quiere decir que yo soy un modelo a seguir. Domino el tema, hablo con seguridad y aplomo. El alumno me observa, ve incluso mi vestimenta, mi limpieza, el cuidado del cabello, escucha mis experiencias profesionales, lo que hago yo en mi trabajo, los puestos que he ocupado. Y bueno, pues yo estoy siendo un modelo a seguir para los alumnos. El alumno dice, yo quiero ser como ese profesor cuando ejerza mi carrera. La alumna dice, yo quiero ser como esa enfermera, como esa doctora. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que aplicar el moldeamiento. Y esto quiere decir que cuando explicamos un tema, lo tenemos que explicar de tal manera que el alumno aprenda de lo sencillo a lo complicado. La clase debe de ser entendida. Si doy cálculo, matemáticas, aritmética, contabilidad, finanzas, clases de todo lo que sean números, yo tengo que aplicar el moldeamiento. Y el moldeamiento es que yo desarrolle un ejercicio numérico en el pizarrón y a ver, alumno, ahora tú hazlo. Quiero que comprendas el procedimiento y que llegues al resultado. Ese es, en este caso, el moldeamiento. Es una actividad, una habilidad, pues, muy sencilla, pero los maestros que la aplican la hacen y son los maestros que nos marcan. Fíjense que les comento y tengo la confianza de decirles, yo en la primaria odiaba las matemáticas. En la secundaria y en la prepa veía que nada más venía esa clase y me daba ese dolor de estómago. La verdad no sé cómo fue de que yo acredité matemáticas porque yo no entendía ni papas. Llegué a la universidad y me tocó un maestro de nombre Benjamín. Daba matemáticas y entendí perfectamente todo en la clase. Fue la primera vez, hasta todavía guardo por ahí mi examen de 10, en que yo saqué 10 con ese profesor Benjamín. Precisamente cuando yo estudié ya educación, me di cuenta que lo que Benjamín hacía era pues aplicar el moldeamiento para que yo entendiera de lo que se trataba. También cuando los alumnos participan, cuando nosotros hacemos preguntas, podemos aplicar reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Reforzamiento positivo quiere decir excelente, muy bien, perfecto, fabuloso, qué buena aportación diste, un gran ejemplo. Reforzamiento negativo no lo puedo aplicar y se queda prohibido porque el negativo quiere decir que tengo que castigar y reprender al alumno. Y esto hoy en día es algo que va contra las leyes. Si le llego a pegar a algún alumno o lo castigo, pues me puede demandar, puede ir a derechos humanos y hasta la plaza puedo perder. Entonces recuerden ustedes siempre que cuando el alumno participa, pues yo le tengo que decir excelente, perfecto, muy bien.
y voy a aplicar la extinción, respirar profundo y quedarme callado cuando el alumno no dé la respuesta correcta. A ver, Lourdes, ¿me puedes dar la respuesta de esto? A ver, María, para ti, ¿cómo sería? A ver, para ti, Salomón, ¿me puedes indicar de cuál es tu respuesta? Ahora sí, Carlos, no pudiste dar la respuesta, pero ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? Y Carlos ya tiene las bases para poder explicar de lo que se trata. Me gustaría hasta aquí, antes de seguir avanzando, que hicieran preguntas, comentarios sobre esta parte. Salomón, levantaste la mano, por favor. Buenos días, maestro. Doctor, buenos días. Considero que también sería importante ciertas características del profesor. En una de las clases que estamos tomando, me fue el nombre de nuestra maestra en el diplomado de docencia, nos hablaba de el diagrama de Venn, en donde como profesor debes de tener el conocimiento, debes de tener, que es la parte cognitiva, tienes que tener esta parte de psicomotricidad o ese lenguaje corporal, ese lenguaje verbal y paraverbal, así como el paralingüístico, para establecer una adecuada comunicación. Pero una de las esferas también más importantes es la afectividad o la parte de la esfera afectiva, que consiste en ser una persona, si eres docente, refinada, educada, y se debe de ver precisamente en tu comportamiento, en tu conducta, y sobre todo, pues, en esa persona de ser afable y ser una persona proba. En el entendido también que debiésemos de tener, pensar, sentir y actuar en una misma directriz para no entrar en conflicto con uno y entrar en conflicto con lo que nos rodea. O sea, no puedo, en palabras llanas, tengo que predicar con ejemplo. No puedo, si soy una persona que denota educación, se debe de manifestar y por supuesto también debo de comportarme a la altura. Ese sería mi punto de vista, maestro. Lo que yo tengo que hacer en este caso es tener en la mente que voy a dar una clase excelente como docente. En mí tiene que estar el que yo piense eso. Si yo pienso que voy a dar una buena clase, pues si expongo me voy a lucir, pero si aplico dinámicas, si aplico el método del caso, análisis de videos, si aplico una serie de actividades, pues me tengo yo que lucir y pensar que a los alumnos les va a gustar. Entonces, esa es una parte, el que uno tiene que creerse definitivamente que da bien la clase y que le va a dar de manera excelente. Y bueno, la planeación de la clase es una planeación que incluye también la metacognición. Metacognición quiere decir que yo, maestro, haga consciente al alumno de qué tiene que hacer para sacar 10. Le califiqué el examen a Felipe y sacó 7. Bueno, hacemos la retroalimentación de las respuestas correctas y al final llamo a Felipe y le digo, ¿te fijaste, Felipe, que te sacaste 7? A mí me gustaría, te quiero invitar que para la próxima ocasión, para el siguiente examen, te saques 10. Pero dime, Felipe, ¿qué tienes que hacer para sacarte 10? Pues estudiar, repasar, participar más. El que repase todos los días, le dé una leída o dos al cuaderno, al apunte, a la lectura, y de esta manera voy a tener la información fresca
para que yo pueda sacar 10 de calificación. Esto es la metacognición. Haz consciente al alumno para que pueda sacar una mejor calificación, pero que al alumno le quede claro qué tienes que hacer. Pasamos a la siguiente diapositiva que tenemos aquí preparada para todos ustedes. Y bueno, pues hay alumnos que me los he llegado a encontrar y hay quien me lo ha dicho después de 25 años. Oye, yo me acuerdo que cada vez que llegabas a la clase, escribías en el pizarrón el nombre, el título de la clase y nos dictabas el objetivo de clase. Al término de la clase, el alumno conocerá y explicará X tema. Incluso les ponía sin margen de error o con un margen mínimo de errores. Y bueno, a mí me caracterizaba esa parte, los alumnos me identificaban en la cuestión de que sabían el tema y el título. Pero otra cuestión importante también es que tus clases las des con alegría, las des contento. Acuérdate antes de entrar a la clase de una situación, de algo que te ponga feliz y llega con esa buena actitud a la clase. Sé un maestro cordial, sé un docente empático, ponte en los zapatos de tus estudiantes, ayúdalos, acompáñalos, explícales procesos numéricos para que ellos los puedan entender. En sí, pues hay que tratar de incentivar a los alumnos. Tenemos que enriquecer nuestras clases porque con este tipo de cursos del día de hoy, por el hecho que ustedes estén dedicando una hora y escuchen cómo puedo dar una clase excelente, pues ya están enriqueciendo su clase a nivel pedagógico. Pero si ustedes escuchan un webinar, un video del tema que van a dar, 3 videos, o escuchan un programa en Spotify, de esa manera están ustedes enriqueciendo. Hoy en día no es necesario que se lea algún documento, algún libro, lo podemos hacer. Tenemos ya otras herramientas que nos pueden facilitar, como son los audiolibros, pero mi clase la tengo yo que estar enriqueciendo. Esto tiene mucho que ver en actualizarse en conocimientos y en habilidades docentes. El hecho que yo sepa manejar PowerPoint, el hacer un Prezi, el que sepa exponer con seguridad y aplomo, el que sé que tengo que repetir lo más importante, lo tengo que hacer notar, puedo contradecirme, puedo preguntarle a alguien. Esto, bueno, este tipo de habilidades me ayudan a enriquecer mi clase. Los trabajos, en definitiva, tienen que ser trabajos estimulantes, trabajos que les gusten a los estudiantes. No puedo siempre estar dejando la misma tarea, que lean un libro, un capítulo y hagan un resumen. Hay 20,000 actividades que puedo yo hacer, pero mis trabajos tienen que ser estimulantes y tienen que ver mucho con la materia. Por ejemplo, recuerdo de una licenciatura en la que yo daba negocios internacionales. El trabajo final era que los alumnos tenían que investigar y hacer una exposición de las diferencias culturales de otro país. Por ejemplo, con Francia, los alumnos exponían todas las diferencias culturales que los franceses tienen con los mexicanos, en religión, en la música, en la comida, en las costumbres, en el lenguaje verbal, corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo exponían, pero después los alumnos tenían que hablar de un producto que quisieran exportar de México a Francia y tenían que investigar desde cómo podían sacar un contenedor con productos mexicanos desde la Ciudad de México. Tenían que hablar a las aduanas, ver cuánto iban a pagar de impuestos, el costo del transporte de la compañía naviera, de transportar esa mercancía hasta el puerto de Marsella en Francia, que ahí lo bajaran en la aduana, llegara un tráiler y ejemplo que lo llevara hasta París. Y bueno, de esta forma el alumno se metía en algo de lo que va a ser sus actividades cuando terminara esta licenciatura.
Por eso es que los trabajos tienen que ser trabajos estimulantes. Ahora, es indispensable que los alumnos trabajen en equipo. Yo puedo dejar un caso que lo lean, pero los pongo a que lo resuelvan en equipo en la clase. Formo 4 equipos, después formamos un círculo y hacemos que el alumno lo pueda platicar, sacar los antecedentes de la empresa, la lista de problemas, las posibles soluciones y que el alumno nos diga pues sus conclusiones personales. Entonces recuerden que es importante que hacer que los alumnos trabajen en equipo. Debe de haber competencia entre ellos, pero tiene que ser una sana competencia. Y bueno, las tareas que yo les deje a mis alumnos tienen que ser muy variadas. Yo tengo un compendio de tareas que les puedo dejar a mis alumnos y pedagógicamente hay como 40 tareas diferentes que yo puedo dejar. No para que siempre sea que Carlos Cuevas les deja el que elaboren un mapa conceptual y todo el tiempo en todas las clases es mapa conceptual. Muy bien. Hasta aquí algún comentario que tengan sobre estos puntos. Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces. Bueno, cuando yo inicio la clase, hago el enganche o la inducción, inicio con algo interesante, lo relaciono con una clase, con el tema de la clase, formulo mis preguntas y de ahí comienzo. Digo, vamos a tener en este día el tema cómo dar una clase excelente, pero ahora vamos a hacer una revisión de conocimientos previos. ¿Me pueden decir qué fue lo que vimos la clase anterior? A ver, el número 1 de la lista, María Gutiérrez, ¿me puedes decir qué vimos la clase pasada? Número 17 de la lista, Gonzalo Cortés, ¿me dices también qué vimos la clase? Y bueno, les voy preguntando. Esto es una manera de hacer una revisión de conocimientos. Puedo formar parejas. A María le toca con Carlos, a Juan le toca con Ulises, a Javier le toca con Alejandro. Y se trata que cada quien tiene 2 minutos para explicarle a su compañero lo que vimos en la clase anterior. Yo, Carlos, le explico mi resumen verbal en 2 minutos y en 2 minutos mi compañero Javier me dice que vimos la clase anterior. Esto puede llamarse técnica de parejas o la técnica del cuchicheo, pero yo estoy haciendo una revisión de conocimientos de que vimos la clase anterior. Puedo aplicar mi creatividad porque hasta les puedo dar a los alumnos preguntas para que ellos las contesten en parejas, individualmente en parejas y después en equipos y hagamos una plenaria. Ahora hay que tratar de alcanzar los objetivos de aprendizaje, los objetivos que nosotros tengamos por unidad, por la sesión. Debemos de ser conscientes y sobre ello tengo que aplicar mis actividades. El alumno debe de disfrutar la clase porque es una clase tan interesante. El profesor me habla de su experiencia profesional, de lo que hace en su trabajo, que me llama la atención. El alumno debe de desarrollar su capacidad de pensar porque le tengo que dar para que solucione problemas, para que el alumno elabore propuestas y que las comente ante el resto del grupo. En una clase hay que pensar que la clase la vamos a dar como una clase excelente. Incluso en alguna ocasión, pues si yo hago algún concurso entre equipos, les puedo dar algún premio como más .10 para el examen, más medio punto, o bien si tengo algunas paletas o unos chicles, al equipo ganador se los puedo dar. En sí se trata que al alumno lo tratemos nosotros bien. Y recuerden ustedes que cuando no estamos de acuerdo en algo que el alumno manifiesta en la clase, en su conducta, le debo de decir a Juan que se espere hasta el final de la clase, que quiero hablar con él. Y bueno, ya en privado le tengo que manifestar viéndole a los ojos y de una forma pues tranquila,
Juan, me caes muy bien como persona, pero resulta que no me agrada la conducta que tienes en clase. Te quiero pedir, por favor, que la modifiques. Yo a ti en lo personal te aprecio mucho. Eres un joven pues muy inteligente y quiero que me ayudes en la clase, que colabores conmigo. Entonces, esta es la parte en que hay que tratar al estudiante. La alabanza va a ser en público, reforzamiento positivo, pero el llamar la atención tiene que ser en privado. Hay que alabar al alumno, recuerden ustedes, en público y, como les decía en mi revisión de conocimientos, traigo una hoja, primero la contestan individualmente y después forman equipos, después hacemos una plenaria. Yo ahí sigo fomentando el trabajo en equipo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El tema se tiene que dar de... Sí, adelante. Perdón, maestro, pero soy Carolina Delgado. Sí. Tengo una duda. ¿De qué otra manera, cuando damos clases en línea, podemos dar algún premio que sea aparte de alguna puntuación extra? Pues nos vamos a ver para tal día y ese día, me acuerdan, yo le voy a llevar a este equipo una bolsa de quises, chocolates, y se los voy a obsequiar porque me gustó mucho el que el día de hoy ustedes han expuesto el tema y la verdad, qué solución han hecho. Todos sus compañeros, cuando exponían el caso, la solución, estaban callados, les pusieron mucha atención y lograron meterlos a todos en la participación. Entonces yo puedo decir, incluso fue Semana Santa, estuve de vacaciones en tal lugar y bueno, pues traje estos regalitos. Para ahora que nos veamos, se los voy a dar porque me ha gustado su participación. Incluso, pues, podemos pensar en cosas que pueden ser creativas, incluso en algún convivio, y el maestro ahí dar algún tipo de reconocimiento. Se puede hasta dar hasta algún tipo de diploma, de un reconocimiento a tu desempeño excelente que has tenido en esta materia. Todo depende de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestra actitud y de nuestras habilidades. Acuérdense ustedes que es importante el que piensen que voy a dar una clase excelente. Muchas Ahora, gracias. Es importante, fíjense ustedes, la seguridad y el aplomo. Yo me acuerdo que yo tuve maestros que me gustaban pues la seguridad y el aplomo, como decían las cosas. Y habían maestros pues que sí sabían, pero se portaban, se veían como nerviosos, como inseguros. Pues esos maestros, aunque dijeran cosas que eran ciertas, pues no nos agradaba precisamente por la seguridad y el aplomo. ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer una conexión significativa con nuestros alumnos? Una conexión significativa con nuestros alumnos. Eduardo Gutiérrez Arriaga dice a través de la empatía, muy bien, me pongo en el lugar de los alumnos. Como decía hace rato, no todos tienen la capacidad de captar a la primera ni a la segunda. A través de la confianza también. ¿De qué otra manera puedo lograr esa conexión significativa? Margarita Ángeles, levantaste la mano, adelante. Asertiva, perdón. Sí, a ver, te escuchamos, adelante. Gaby, por favor. ¿Se escucha? Hola, maestro. Sí. Hola, maestro. Buenas tardes. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos. Qué gusto Tenía verte. ratito que no nos veíamos. Sí. En relación a esto, yo creo que el aprendizaje se vaya más de la aula, ¿no?
un aprendizaje significativo es que lo utilicemos en más circunstancias, que es un aprendizaje que se quede para nosotros, para los nuestros, para la vida, entonces que disfrute ese aprendizaje que está teniendo en ese momento. Muy bien, comentan aquí dentro de los comentarios que han puesto es que hay que escuchar las opiniones. Sí, hay que escuchar definitivamente las opiniones. Mi sesión no debe de ser un monólogo. Y bueno, tengo que ser responsable con mi actividad docente. Jacqueline Hernández nos dice que llamando a los alumnos por su nombre, Guillermina Castillo, dar un comentario positivo individualizado. Y Guillermo Prisciliano dice, perdón, se escucha doble el audio. ¿Por qué será? Porque debe de haber abierto otro micrófono. Normalmente con Meet debe de estar apagado todos los micrófonos. Nada más debe de estar el que de la persona que esté en este instante hablando. Y bueno, ahora tenemos a otra compañera que está levantando la mano. Marita, por favor, tu comentario. Tienes apagado el micrófono y la mano levantada. Llamarle por su nombre. ¿Ahora sí se escuchó? Sí, no, perdón, ¿lo puedes repetir? Llamarle al alumno por su nombre. Llamarle al alumno por su nombre, muy bien. Eso es algo que es importante, incluso una estrategia es llevar unos folders o cartulinas. La primera clase, que el alumno le escriba su nombre con unos plumones, lo doblan en dos, lo ponen en su mesa banco y de esa manera sabemos cómo se llama. Las 3 primeras clases que lo tengan, de ver los nombres, nos lo aprendemos. Entonces, ese es el aspecto de que yo puedo hacer una conexión significativa con los alumnos. Y también mi comunicación tiene que ser efectiva. Mi seguridad y aplomo, mi lenguaje corporal, mi lenguaje verbal, mi lenguaje paraverbal, el subir el tono de voz y bajarlo. Es decir, que mi comunicación sea una comunicación didáctica, una comunicación efectiva. Se sugiere que el primero... Sí. Otra forma Adelante. siempre es verlo ver a los alumnos a los ojos. Así es. Eso es lo más recomendable, ver a todos los alumnos a los ojos, que los alumnos te vean que estás contento, que te agrada el momento, que lo estás, en este caso, pues, disfrutando. Recibir a los alumnos estando alegre y sonriente. Un docente es un consejero, un docente habla de forma clara, dominando el tema, incluso se luce. Un docente debe de propiciar crítica constructiva, más no destructiva. Son dos cosas diferentes. Y bueno, pues decirle a los alumnos, pues no teman al fracaso, tienes que levantarte, nos podemos caer muchas veces, pero lo importante es que te sigas levantando. Hay que tratar de establecer objetivos desafiantes, realistas, y bueno, como decía hace rato Caro, puedo ofrecer incentivos por el esfuerzo, incluso estando por videoconferencia. Dice Manuel que tener respeto por los alumnos, sí, esto es bien importante, el facilitar al alumno la participación. Excelente, perfecto, pero no se trata que el alumno llegue a participar, se le llame la atención y hasta hagamos que el grupo se burle completamente de este estudiante. Ahora, en esta siguiente diapositiva que tenemos, en ella existen algunas otras estrategias para que nosotros demos la clase de una manera, de una forma excelente. Por ejemplo, están las tareas de dificultad apropiada. Pues bueno, hoy es jueves, mañana es viernes.
Están siendo las 7 de la noche. El día de mañana la clase es a las 7 de la mañana. Pues está bien que la tarea sea que lean 2 hojas y respondan 5 preguntas. Se me hace una tarea de dificultad apropiada, pero está mal que para mañana, viernes a las 7 de la mañana, les diga a los alumnos que tienen que traer 100 ejercicios resueltos. Eso así como que es definitivamente una incoherencia. Y bueno, también los contenidos y las competencias tienen que ser claves. Yo debo de seleccionar los contenidos más importantes. Debo de seleccionar, pues a lo mejor temas que ya no se estén utilizando, no valga la pena verlo, pero realmente yo tengo que tratar que los alumnos logren desempeñar competencias claves. Y también que nuestro criterio de evaluación sea claro, que el alumno sepa desde el inicio qué tenemos nosotros que hacer para que apruebe la asignatura. Es muy importante la retroalimentación profesor-alumno, el diálogo, la plática, en que a mí me gustó mucho cómo elaboraste tu ensayo y cómo lo expusiste a la hora en que Antonia lo estuvo exponiendo y comentando al grupo. Me gustó que ciertas palabras que hemos aprendido en esta materia las haya incorporado y las haya desarrollado. Y bueno, se recomienda que los profesores estén capacitados con una gran diversidad de técnicas de dinámica grupal para impartir una clase. Técnicas de inducción, técnicas de revisión de conocimiento, técnicas de análisis de textos en grupo, diferentes formas de solucionar el método del caso y técnicas para la cierre de la clase. Entonces, todo esto el maestro lo va a ir a aprender mediante la capacitación, en este caso docente. En esta siguiente diapositiva que les estoy presentando, tenemos nosotros también algunas sugerencias, como por ejemplo, la gama completa en el salón de clase de procesos cognitivos, emociones, estrategias de aprendizajes. Procesos cognitivos: leer, resumir, analizar, explicar, describir. El que el alumno piense, utilice la mente, el lenguaje verbal, no nada más que la explicación sea verbalmente, sino que el alumno también lo pueda redactar. Y bueno, emociones, desde que hago un concurso, desde que platico una experiencia profesional por lo que pasé, al alumno se le hace interesante. Incluso el que aplique yo una obra de teatro, un sketch, ellos actúen como actores, como actrices. Claro que sí, me están comentando que si comparto las diapositivas y los materiales son para ustedes, yo se los comparto con mucho gusto. Entonces, mediante las obras de teatro, yo veía que mis alumnos siempre ponían mucha atención, les gustaba la clase y a la hora del análisis, a la hora de buscar un análisis, una posible solución, yo veía que los alumnos participaban y se metían mucho más. Me daba mucha satisfacción cuando me daba cuenta que alumnas que eran calladas participaban 2 o 3 veces defendiendo ciertos puntos de vista. Ahí ya estamos logrando mucho como maestros. Y bueno, también cambiar el agrupamiento de los alumnos durante las clases. En unas clases, al inicio, no hay dinámicas, pero a la mitad grupos pequeños, al final grupos medianos, para la que sigue un grupo grande. Es decir, la formación de equipos puede ser de diferentes formas. Es importante que mediante la capacitación los maestros conozcan que hay diferentes actividades, métodos de enseñanza, que los alumnos expongan, pero que no siempre sea con la diapositiva, con el PowerPoint. Podemos hacer que los alumnos redacten historietas, hagan dibujos y que nos los vayan explicando, que los alumnos redacten un cuento, pero jugando con la teoría,
o un noticiero popular donde los estudiantes redacten una noticia del día de hoy en la Ciudad de México, que hubo la marcha de transportistas, cerraron 10 estaciones del metro en diferentes puntos de la ciudad y que fue un caos, y el alumno comienza a relacionar todo con el tema de planeación, organización, dirección y control. Y bueno, hay ciertas técnicas, ciertas dinámicas que propician la discusión en la clase, como concordar y discordar, que son una serie de afirmaciones que el maestro trae escritas en una hoja. En una primera columna es la fase individual, donde pone si estoy de acuerdo, letra S, o no estoy de acuerdo, letra N. Después forman equipos y después hacemos una plenaria y llegamos a una conclusión. A la hora de la plenaria se va a dar una discusión porque hay algunos que consideran que puede ser, en este caso, la letra S o la letra N, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O bien lo puedo manejar como hecho o opinión. ¿Es un hecho o es una opinión? El mismo tipo de dinámica. En el diplomado que nosotros tenemos, son varios diplomados. Uno es el de actualización docente y otro de gerencia y docencia en enfermería. Llevan técnicas de grupo y precisamente estamos viendo este tipo de actividades para que las aprendan a hacer quienes están interesados en dar clases. Por ello es que es muy importante el que los maestros conozcan y vean previamente las técnicas de dinámica grupal. Al inicio de la clase, en el desarrollo de la clase y al cierre de la clase, yo puedo aplicar diferentes técnicas. Si ya las tengo en mi capacitación, mi clase va a ser dinámica, pero va a ser una clase con mucha producción de información que los alumnos en este caso digan. Fíjense que a mí en la prepa odié la filosofía, ni la entendí. Llegué a la universidad y vi algunas materias y dije yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? No entiendo. No sé por qué, no le entendía la filosofía. Se me hacía un tema así como muy aburrido y bueno, yo decía esto, pues ¿para qué nos sirve? Sin embargo, yo hice hace poco hace 5 años, una segunda licenciatura en educación y tuve a un profesor de apellido Malfabán que daba filosofía y cuando yo vi lo que había que leer dije, mi madre, ¿qué es esto? Pero nos dijo que quería que hiciéramos la tarea leyendo el material. Le teníamos que entregar en cada clase un folder. La parte delantera del folder era la portada del trabajo, nombre de la universidad, nombre del alumno, el grupo, la materia, unidad que trabajo era. Abríamos el folder, teníamos que desarrollar un mapa conceptual detallado. Bueno, a mí esa técnica me encantó porque yo nada más medio abría y medio veía, participaba, exponía, explicaba el tema y le entendía la filosofía. Entonces quiere decir que algo que a mí se me hacía difícil, el maestro hizo que yo fuera capaz de leer, de hacer mi mapa conceptual y que lo pudiera explicar de manera verbal. Hoy en día sé de qué se trata la filosofía, lo entiendo. Cuando escucho en la televisión ciertos temas de análisis y dicen pues que los humanistas, pues dicen esos teóricos de la época de la Edad Media que se basaban en el aspecto hedonista y bueno, comienzo a escuchar, digo, ya sé de qué es de lo que están en este caso hablando. Y bueno, pues un salón de clase tiene que ser cómodo, pero cómodo en el trato, en el momento en lo que yo estoy viviendo, la serie de emociones y de sentimientos. De igual manera, ahorita que estamos aquí por la videoconferencia, estamos tratando que no haya ruido, que se escuche bien. Incluso yo tengo aquí una lámpara para que me dé la luz y ustedes puedan ver la cara, porque si apago la lámpara, como lo voy a hacer en este instante, vean la diferencia en que me veo con la cara oscura y no me van a estar viendo.
En cambio, prendo la luz y ya es algo totalmente diferente. Bueno, también a nuestros alumnos hay que tratar de hacer que dominen una serie de desafíos. Los desafíos es que tú lo puedes lograr y échale ganas, échale porras a tus alumnos. Es que tú puedes. Te vas a lucir, vas a sacar 10. Nada, nada, nada que de nerviosismos. Isabel, tú eres la persona más capaz. Así como expones en la clase, quiero que te luzcas en la feria que vamos a ir de universidades y tú puedes. Pero si nosotros somos los primeros en decirles a los alumnos, no la vas a lograr, vas a fracasar. Esto fue real lo que les voy a decir. Conozco a una maestra que estudió turismo y el grupo al que le daba clase tenía muy mala relación. Un día cansaron a la maestra y dijo, a ver, silencio, y se puso muy agresiva. Pues la verdad, dicen, no sé por qué están aquí, por qué quieren estudiar turismo. Y la maestra levantó el pie, miren mis zapatos, los traigo rotos, están llenos de hoyo. Ustedes llevan el mismo camino que yo llevo de ser unos fracasados. Por eso es que estoy dando clases. No, de lo que se trata es de que motives, incentives a tus alumnos, ellos pueden. Reduce incongruencias, porque si dejas de leer un libro para el fin de semestre, pues que se nota que tienes el control del tema, el dominio del tema, no que vayas a quedar expuesto ante tus alumnos. Qué lamentable es que tú no leíste el tema. Y bueno, se sugieren también que se apliquen diferentes dinámicas al inicio, desarrollo de clase, conclusiones. Sí, así es, Beto, la baja autoestima, no tenemos por qué propiciarlo. Es feo lo que me está compañero, un feo comentario de esa maestra, sí, muy, muy mal. Se trata que a los adolescentes, a los jóvenes, incluso a los de la maestría, a los del doctorado, es de que tú puedes, échale ganas, eres el mejor, lo vas a lograr. De eso es de lo que se trata, que esa actitud nuestra sea una actitud positiva, una actitud empática. Fíjense que yo les sugiero que sean ustedes el maestro que ustedes quieran que sus hijos tengan. Ese es el mejor comentario. Yo quiero que mis hijos aprendan, y perdón por lo que voy a decir, quiero que sean unos fregones, unos chingones. Ese maestro, ¿qué tiene que hacer para lograr eso en esos estudiantes? Y bueno, pues también el que haya libertad para aprender, el que formemos los equipos que el alumno exponga, pero que yo solo retroalimente, no que comience a hacer notar una serie de errores. Esto se le llama también método centrado en el tema. Yo tengo preguntas, las puedo formular a los exponentes, o bien desde que el equipo está preparando, les pido que elaboren 3 preguntas para que después que expongan lo puedan ellos pues formular las preguntas a un equipo contrario. Ojo con esto que voy a decir. Y bueno, están también las preguntas de mediación. Las preguntas de mediación es que yo pregunto algo, pero para que haya polémica, para que den opinión. Y cuidado con la polémica. Yo recomiendo no meternos en religión, ni en política, ni de Dios, ni de hablar de temas personales, como si están hablando en medicina de la reproducción, están hablando del embarazo, y de repente dice la maestra que quieren que platiquen cómo fue cada quien su primera relación sexual, y comienzan a hablar, a decir. Llegó un momento en que ciertos muchachos se lucían, pero una muchacha que le tocó comenzó a llorar, a gritar, y bueno, después lo que comentaba la directora de carrera era que la muchacha había sido violada. No se le debió de haber preguntado ese tipo de cosas tan personales. Ojo, calificaciones altas y atender necesidades del alumno. Pues hay universidades donde ni les interesa si te expones a todos 10,
pero hay universidades donde quieren que el 20% tenga 10, el 29, el 28, el 27, el 26 y hasta que haya un 20% de reprobados. Yo creo que tenemos que calificar de manera justa, hay que atender las necesidades del alumno, ayudarlo para que sea un mejor estudiante, retroalimentarlo, hacernos amigos del alumno. Esto también es parte de la empatía, el interesarnos por su persona, el tener amistad con él, una charla amena. Esto nos hace que logremos muchas cosas con los alumnos de todos los niveles. Y bueno, tu personalidad tiene que ser empática y auténtica. Pues ahorita estoy aquí hablando cha-cha-cha, jejeje, jijiji, pero de repente alguien habla o me contradice y me sale el Carlos Ogro que tengo por dentro, exploto, perdón, y hasta insulto al alumno, lo humillo. Eso no, estoy reprobado como maestro, no lo debo de hacer. Mi personalidad es empática y es auténtica, pero en buena onda. Yo me luzco porque tengo un excelente dominio del tema. Ojo, lúzcanse cuando expongan, háganlo felices, contentos, transmitan esa parte. Hablen de experiencias profesionales de ustedes, de lo que hacen como enfermeras, de lo que hacen como médicos, como biólogos, como trabajadoras sociales. Platiquen todas esas problemáticas que tienen en sus trabajos, dependiendo del tema que estén tocando y siempre que se preste. Y mucho ojo, hay que aplicar en las clases, pues que aprendan teoría, pero esa teoría cómo se aplica, mediante la solución de casos prácticos, solución de problemas y de ejercicios. Y bueno, yo cuando daba clases de administración, llegué a tener como 50 casos prácticos de diferentes cosas, de diferentes temas, los iba combinando, incluso tomé un curso del método del caso, aprendí a redactarlos y yo mismo hacía mis experiencias profesionales a manera de caso práctico. Es importante que los estudiantes aprendan, que los estudiantes solucionen problemas y que, bueno, estos casos sean casos que sean prácticos, pero de preferencia deben de ser de empresas mexicanas, de organizaciones mexicanas. El IPADE, esto es lo que maneja, es el método del caso tipo Harvard o tipo IPADE, y son casos prácticos, pero de organizaciones mexicanas. Ese es el gran éxito que tiene esa universidad que es para empresarios, es que tienen una casoteca, pero de casos prácticos de ejemplos totalmente mexicanos. Están escribiendo aquí algunos comentarios, se los voy a leer. Y bueno, sí, efectivamente, Beto, hay que tratar de elevar la autoestima del alumno, mal el que bajemos esa autoestima. Emanuel Alemán dice qué feo comentario de esa maestra, más bien no creía en la capacidad de los alumnos, pues así es, lamentablemente. Aricele Cruz Meléndez, es un excelente mensaje, maestro. Yo creo que sí, para ser maestro hay que estudiar. Y bueno, yo que hice diplomado, hice una maestría, después una licenciatura y después un doctorado, me di cuenta que el ser profesor, pues es toda una ciencia que se basa en el método científico. Y bueno, dice Manuel que siempre hay que repasar los temas para que la clase sea amena y se quede grabado en los alumnos. Sí es lo que se recomienda, que la clase se planee y al estilo de cada maestro, pues lo trate de aplicar. Recuerden ustedes que estos son estrategias, son tips, pero todo depende cómo es que ustedes lo adapten a su personalidad. Recuerdo también una profesora que llevó un curso de motivación y después yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué traes ahí, maestra Griselda? Pues traes una bolsa enorme y traía como 50 bolsas de papas Sabritas. A la siguiente semana que paletas payaso. Después que chocolates.
Y bueno, la maestra estaba pero muy preocupada para darles el premio a los alumnos. Esa parte también está mal, mi incentivación la tengo yo que variar. No nada más me puedo convertir en un maestro que solo utilice economía de fichas, el dar como premios puntos, medios puntos, y al final sucede que el alumno no sacó 10, le sobraron 8 puntos para la siguiente materia. Ya mejor porque no asisto a la primera parte, ya lo tengo casi acreditada con 2 puntos más, ya tengo el 10 para la siguiente materia, que ni siquiera me he inscrito y no sé si esa maestra o ese profesor otra vez me va a volver a dar clase. Y bueno, yo les recomiendo que traten de ser mejores maestros, traten ustedes pues de dar lo máximo que tengan, algo que les puedan dar a los alumnos, porque todas las personas que tratamos de ser buenos maestros, estamos marcando vidas, estamos apoyando, estamos desarrollando un método pues mucho mejor. Y platicaba yo en alguna ocasión que en América del Sur crece una planta que es el bambú. Ahora en México se vende mucho, pero esa semilla de bambú el campesino la siembra y durante 5 años le tiene que tener que poner agua, que poner abono, tiene que quitarle la hojarasca, las cosas que dañan el lugar, tiene que ponerle vitaminas, abono, el agua, dependiendo de la edad de la planta le tiene que poner más agua. En el 4.º año se reduce la cantidad de agua, pero es hasta el 5.º año cuando va a surgir una plantita así de chiquitita, chiquitita la plantita. Y bueno, a partir de ahí, esas plantas de 1 centímetro comienzan a crecer, a desarrollarse. Las plantas a las que mejor se cuidó, se les puso agua, abono, se les protegió para que ningún animal ni ninguna persona la fuera a pisar, son los bambús que logran alcanzar 20, 25 metros de altura. Eso es la analogía que tiene que ver con nuestros alumnos, el que siempre les demos algo para que sean esas enormes plantas de bambú. Totalmente de acuerdo estoy con este comentario. Isabel abarca tener respeto a los alumnos y no discriminar efectivamente por sexo, por color de piel, ni por nada. Y hay maestros que sí lo hacen comentarios que son hirientes y eso está mal. Yo creo que el respeto es el respeto para los alumnos. El respeto es que nosotros seamos conscientes de qué queremos hacer. Y bueno, hoy para todos nuestros alumnos y para todas las personas que tienen interés en dar clase, les quiero comentar que mañana tenemos un diplomado en administración docente. Les vamos a poner el enlace para que se inscriban al finalizar este curso. Para todos nuestros alumnos, exalumnos y personas externas que los quieran tomar, el diplomado es totalmente gratuito. Dura 6 meses, son los días viernes de 18 a 22 horas. Mañana comienza. Vamos a comenzar con el tema de microenseñanza y recursos didácticos. Y bueno, todo esto que estamos aquí viendo, ustedes lo van a aprender con muchos detalles, van a tener prácticas. Y la propuesta es que quienes quieran tomar el diplomado para después sean nuestros profesores, que ustedes sean quienes impartan clase. Incluso, bueno, pues aquí tengo yo el gusto de ver a personas como Carolina, que ella fue nuestra alumna en la maestría, tomó el diplomado y ahorita está dando clases con nosotros. De esa manera, mi invitación es que asistan a este diplomado. Es un diplomado de tipo gratuito. No tienen que pagar nada, al final se les da un diploma. Y bueno, la invitación se las hago porque a mí me interesa que se luzcan como maestros, que sean buenos maestros, y esto es para el desarrollo de México. Esto es, pero para el beneficio de todos. No podemos ser envidiosos y decir, ay, yo tengo esos conocimientos, que se queden aquí guardados. Ah, yo, Carlos Cuevas, nada más me quiero lucir.
No, yo creo que tenemos que ser muy espléndidos en el aspecto de que hay que compartirlos. Y ojalá que se pudieran formar 2, 3 grupos del diplomado, que todos los 70 y tantas personas que han ingresado el día de hoy puedan realmente tomarlo y que el día que den clases, el día en que se quieran ustedes jubilar como médicos, como enfermeras, trabajadoras sociales, les quiero comentar que pues te jubilas del IMSS, pero puedes dar clases por honorarios y tienes otro trabajo. Nada que tienes 60, 65 años y ya vivir de la pensión y ya nada más esperar la muerte. No puedes desempeñarte con un turno en la mañana o un turno en la tarde o los dos y definitivamente ser un buen profesor, pero un profesor que marque vidas, que ayude a los profesionistas de México a que sean mucho mejores. No a que digan, como yo recuerdo a un maestro de inglés de la secundaria, que le decíamos cascarrabia, un maestro de apellido Cabioto, porque llegaba a la clase y era que daba gritos y gritos y gritos. Así eran sus clases. Tuve después a una maestra también de inglés en la prepa, que daba muy buenas clases, pero tenía un genio y era tremenda. Y a ella le pusimos Godzilla, porque definitivamente sí era una persona pues bastante Godzilla, así como lo vemos al personaje de las caricaturas o de las películas. Y bueno, pues muchas gracias a ti, Emanuel. Gracias a todos los que han estado presentes. Recuerden que ese diplomado es para ustedes, es de tipo gratuito. Pueden invitar a otras personas, recomendarles, darles el enlace y la información que les vamos a poner. También les quiero comentar que para los días 25, 26 y 27 del mes de octubre, somos la universidad organizadora en la Expo Medical Center del World Trade Center de la Ciudad de México. Y más bien todo el ciclo de conferencias de los 3 días, nosotros los estamos organizando. Es gratuito, es para ustedes. Nos gustaría que todos nuestros maestros, nuestros alumnos y el público en general asistan. No tiene costo, pueden ustedes ahí ingresar. Incluso si alguien quiere, pues, llevar su currículum, lo puede llevar porque hay muchas empresas. Les quiero comentar que quien tienen maestría en administración de hospitales o en instituciones de salud, no nada más es para que trabajen como administrativos en un hospital. No todas las empresas, como son los laboratorios de análisis clínicos, las empresas que hacen uniformes, que hacen camas con tecnología, que hacen los aparatos, todos ellos requieren a alguien que tenga maestría en administración de hospitales. Entonces, es importante que quieran participar a este tipo de ferias. Podemos ir a tomar los cursos, van a haber diplomas, constancias para quien los tome todos, pero también si llevan su currículum, lleven su tarjeta, pueden hacer incluso negocios, pueden contactar a diferentes tipos de proveedores para poner una pequeña empresa o simple y sencillamente lleva tus currículums, los das y después te pueden estar llamando. Yo los invito a que se inscriban a este diplomado. Lo están viendo ahorita, es en actualización docente. Inicia mañana, viernes 3 de junio. El horario es de 18 a 22 horas. Son todos los días viernes. Es un solo día a la semana. Yo ahorita les voy a poner la información en el grupo de WhatsApp de este webinar del día de hoy. Y ahí, pues bueno, vamos a ponerles todo lo que ustedes necesitan saber para que se presenten. Y bueno, pues veo manitas levantadas como la de Caro, veo también la mano levantada de Marita. Adelante, por favor, quienes quieran participar, levanten la mano. Pues, maestro Carlos, primero agradecerle muchísimo por haber formado parte de ese diplomado, que si no tengo mala memoria fue el primero que se inició.
La verdad es que estoy muy agradecida. Tengo la oportunidad hoy de estar con IGACEM. Ya fui alumna, ahora como docente y próximamente espero volver a ser alumna con el doctorado. Pero la verdad es que todo el material que proporcionan, comenzando por usted y los otros docentes, son súper profesionales. Como usted lo dice, no son absolutamente nada envidiosos, o sea, se comportan como muy a la altura, no porque sea gratuito es de una calidad baja, al contrario, es sorprendente la calidad por lo que están dando y lo que están ofertando. Y de todo esto que mencionó, que bueno, yo como siempre, y creo que ya me conoce, estoy tomando nota, pero tengo muy presente absolutamente todos los conocimientos que se manejaron. O sea, no es como en un webinar y nada más decir, bueno, podemos tratar esto y hacer esto. O sea, yo me remonto a las estrategias que nos enseñaron, a todo el tema digital, a todo el tema de microenseñanza que usted nos enseñó. En la cuestión de la empatía, hace rato levanté la mano, pero creo que no podía visualizarnos. ¿Cómo puedes generar esa conexión con los alumnos? Y yo realizo una dinámica que usted nos enseñó, que era la presentación y ubicar a cada persona y de ahí poder saber como sus necesidades, ¿no? ¿Con quién vives? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Cuántos trabajos tienes? Y entonces eso hace que puedas tener un perfil de tus alumnos y entonces poder, como bien lo decía usted, adaptarte a las necesidades de cada uno y generar esa motivación en ellos para que continúen pues siendo no nada más profesionistas, ¿no? Que sean unos profesionistas profesionales. Entonces, agradecerle y para los que no han tenido la oportunidad de tomarlo, realmente que puedan hacer un esfuerzo porque yo sí lo recomiendo al 100%. Muchas gracias. Gracias, Carolina, muy amable. Y bueno, pregunta Beto que ¿qué costo tiene? No tiene costo, es gratuito para todos, alumnos y exalumnos. Y también para los externos mencioné. Así que te esperamos, Beto, para que estés en esas clases. Más comentarios que puedan hacer, que quieran, sobre este tema de cómo dar una clase excelente. Hola, doctor, no sé si pueda tomarla. Sí, adelante, por favor, Salomón. En relación al tema, maestro o doctor, quisiera comentar que a título personal considero que es importante que el docente refuerce el esquema de la cátedra conjuntamente con la institución. Cuando un docente tiene a bien ser institucional, me refiero a la visión, a la misión, a sus valores, a la filosofía de la institución, seguramente va a encajar y por ende eso se va a transmitir al alumnado. Cuando yo estoy en una institución que no comparto su filosofía o no estoy de acuerdo con los esquemas que manejan, por convicción propia, esto implica un problema, porque hay una contradicción en lo que digo, en lo que hago y en lo que pienso. Por ende, yo creo que es importante que nosotros siempre que estemos dentro de la cátedra, estemos de acuerdo con el manejo que se lleva a cabo dentro de una institución. Por otro lado, creo que también el alumno, a veces pensamos que porque es universitario, quizás ya la parte familiar o de padres de familia o tutores como quedan muy de fuera. Pero sin en cambio, considero que es importante también enlazar la educación, tanto docente, institución, alumno, padres de familia o tutor. Considero que también en los niveles básicos, en los niveles medio superior, el tutor juega un papel preponderante, toda vez que conjuntando estos elementos de manera holística, seguramente los resultados van a ser mejores. También quisiera comentar que nosotros como catedráticos o quien tiene el ejercicio de la docencia, tendría que tomar en cuenta, valga la redundancia, que existen inteligencias múltiples, que no nos podemos centrar en un solo esquema, que no todo es lógica matemática, sino que hay diferentes elementos, de acuerdo a algunas autorías, en donde nosotros tendríamos que despertar ese interés en cada uno de los alumnos para poder tener un esquema positivo en la enseñanza. Hablaba usted hace rato de lo importante que es que un docente tenga a bien llegar con esa pasión, con esas ganas, con ese dinamismo.
en el diplomado que amablemente nos está dando usted y nuestros maestros a través de ese diplomado en docencia, nos hablaban de lo importante del pensamiento, y en ese pensamiento crítico, analítico y reflexivo, teníamos como resultado una emoción, un sentimiento, una actuación y un resultado. ¿A qué llevo esto? A que es sumamente importante que el docente esté bien motivado y manejarlo de diferentes formas. Yo aprendí en IGACEN, quisiera omitir el nombre, pero alguien me comentó que un docente usaba un calcetín en su saco, y alguien se percata de que él usaba y ese calcetín para el maestro era como su ancla, era el calcetín de su bebé, y cada que él sentía que había situaciones complicadas, era como su ancla, se tomaba su calcetín, lo agarraba con fuerza y recordaba toda una serie de momentos vivenciales que lo hacían sobreponerse a situaciones adversas, porque en la docencia pudiese parecer fácil, pero se encuentra uno con muchas vicisitudes en el transcurso del ejercicio de esta noble profesión. Entonces quisiera dejarlo nada más ahí en el tintero, que cada uno puede tomar algunos esquemas. Este profesor en su saco, en una de sus bolsas de su saco, acostumbraba a cargar el calcetín de su bebé, y cada que sentía alguna sensación de complejidad, se anclaba, y tener la energía para poder sobresalir ante esas tener claro también la calificación, no menos importante es una que la otra. Y me quedaría nada más por último, que no es factible hablar, pero imaginémonos sin la pasión, se dedica y no lo hace con pasión, está destinado al fracaso. O el fracaso a veces lo podemos ver reflejado en esa frustración de no haber logrado hacer lo que quieres. Si te dedicas a ser docente, seguramente no te vas a volver multimillonario, pero sí te vas a volver una persona que vas a encontrar cosas espectaculares en este esquema, y que tus obras de artes las vas a ver convertidas en excelentes profesionales en diferentes ramas, porque trascendemos desde con una sonrisa, desde un movimiento, desde un lenguaje verbal y paraverbal o no verbal, como no tiene uno idea. Y entonces, al paso de los años, uno va viendo esos frutos. Eso es lo que quisiera comentar, doctor. Muy bien, Salomón. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues recuerden que todos están invitados al diplomado. Yo les quiero agradecer mucho su presencia, su tiempo del día de hoy. Y bueno, la próxima semana tenemos un tema muy interesante para las trabajadoras sociales. Vamos a ver un tema de género, transversalización. Lo va a dar una de nuestras maestras que tiene maestría y doctorado en género en España. El sábado pasado tuvimos en Pachuca la graduación de nuestra tercera generación de alumnas de la licenciatura en Trabajo Social. Me tocó estar en la mesa de la maestra y bueno, es un tema tan interesante que nos ayuda a ser mejores personas y entender que todos tenemos una parte femenina y masculina, todos tenemos un papá, una mamá, y que tenemos que respetar por igual a ambos sexos. Y bueno, nos van a explicar de todos los problemas ahora que vienen en torno a una problemática muy grave en el país, porque es que se está dando. Pues gracias a todos por su tiempo. Buenas noches. Los esperamos en el diplomado y bueno, que Dios les bendiga. Le voy a pedir a Iván Cervantes si abren todos, por favor, su cámara para que nos tome, Iván, la fotografía tradicional del webinar del día de hoy y lo podamos compartir. Muy bien, adelante, Iván, por favor, tómanos la foto tradicional. Abran su cámara, sonrían todos los que quieran. Ahí está. Así es, ahí está.
Muy bien. Pues muchas gracias, descansen, buenas noches, Muchas que Dios los gracias, bendiga y maestro. estamos en comunicación. Bye. Hasta luego. Bueno, Buenas Gracias clases. mucho. buenas noches.